Hoy en esta sesión del seminario Jesús Eduardo Mata Carlos nos va a hablar de un espacio propio universal. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y gracias por tomarse la molestia de acompañarme. Soy alumno de maestría en ciencias aquí en la UNAM, entidad de la Facultad de Ciencias, y como ya comentaron, les voy a hablar sobre un espacio propio universal, aunque se escuche muy rimbombante, pues es algo sin dolor, diría un profe, va a ir todo muy tranquilo, unas definiciones, algunos teoremas y principalmente llegar al resultado principal, que es el de probar que el cono de funciones continuas con valores no negativos que se desvanecen en el infinito es un G-espacio propio universal. Esto es el que si hay un G-espacio propio, numerablemente propio, entonces existe una G-función, ahorita definiendo les digo qué es, tal que se puede encajar el cono de funciones. Bueno, todo esto comienza con la definición de Richard Palais, un matemático estadounidense, que en el año 1961 en uno de sus artículos introdujo la definición de lo que es un G-espacio propio. Esto es la teoría de los grupos topológicos de transformaciones, con el propósito de ampliar toda la teoría que se tenía de acciones de grupos compactos sobre espacios topológicos a grupos localmente compactos actuando, o sea, debilitar un poco la compacidad, ya que es algo muy fuerte para obtener ciertos resultados. Entonces, a partir de esa definición, pues se empezó a ampliar esa teoría un poco más, tratando de extender los resultados que ya se tenían. Entonces, bueno, eso es en sí lo que consiste en mi plática. Y bueno, para comenzar, primero unas pequeñas convenciones. X en toda, a menos de que se diga lo contrario, denotará un grupo, un espacio de Hausdorff completamente regular, y G un grupo topológico de Hausdorff localmente compacto. Supongo que la mayoría está familiarizado con esas definiciones. Y viene una de las definiciones importantes, que es parte fundamental de todo esto, que es un G-espacio, un grupo topológico de transformaciones. Cuando se mencione esa palabra, se tendrá por la terna de un grupo topológico, un espacio topológico y una función θ que va del producto del grupo con el espacio al espacio, que cumple esas dos condiciones, que la evaluación en la identidad del grupo en cualquier punto del espacio deja fijo el espacio, y que es asociativa. Es lo mismo primero que actúe un elemento sobre uno que ya está actuando, que actúen los dos. Por comodidad se va a denotar el θ de G de X simplemente como Gx. De aquí salen algunas otras definiciones, como lo que es la órbita de un conjunto, que son todas las relaciones que generan los elementos del grupo sobre el espacio, y se denota Gx, el espacio de órbitas, que es el cociente del grupo con el espacio, ya que dos órbitas o son la misma o son disjuntas. No es difícil probar, pero de ahí se sigue que con la proyección el espacio cociente o el espacio de órbitas hereda la topología con la función. Esa proyección de que cada punto lo manda a su respectiva órbita. El grupo de isotropía o estabilizador de un punto se denota por G sub X, que son todos los elementos del grupo que me dejan fijo a ese punto. La saturación es simplemente todos los trasladados de un conjunto. Si ya es un subconjunto del espacio, entonces todos los trasladados del grupo a los elementos del conjunto se denotan como G de A. Diremos que un subconjunto es invariante si todo el grupo es estabilizado, o sea que se queda fijo bajo la acción, no necesariamente en el sentido de que los puntos son el mismo, sino que puede revolver ahí adentro todo el grupo, pero la estructura se mantiene. Una G función o función equivariante, también es pilar dentro de la teoría,
es aquella que se lleva bien con la acción. En cierto sentido, o en otras palabras, se conmuta. O sea, la imagen de un elemento que está movido por un elemento del grupo es lo mismo que el elemento movido ya mapeado. Dentro de la definición que dio Richard Palais, algo que es pieza fundamental es la definición de lo que es un conjunto pequeño, entre comillas, que es la siguiente. Si tenemos un subconjunto de un G-espacio, ese es llamado G pequeño o simplemente pequeño por comodidad. Si para todo el punto de X existe una vecindad, de modo que el conjunto denotado de esa manera, que son todos los elementos del grupo que me mueven la vecindad hacia A, tiene cerradura compacta en G, se le llama transportador. Pues es como si tuviéramos la vecindad del punto X, por acá el conjunto A. ¿Puedes usar otro color? Sí, perdón. Blanco por acá. Si tenemos aquí el punto X, una vecindad U del punto, por acá tenemos su conjunto A, entonces los G's que me mueven toda la vecindad de tal manera que ya intersecan al A son los que pertenecen a ese conjunto, entonces, etcétera, ¿no? Entonces todos los elementos, bueno, el conjunto de estos elementos que me hagan eso, si tiene cerradura compacta, entonces podemos decir que ese conjunto A es pequeño. Entonces, como que todo lo podemos ver de esa manera y por eso se le llama así pequeño. Bueno, entonces pues también uno se puede preguntar naturalmente qué propiedades tiene este conjunto. Tiene las siguientes propiedades. Si tenemos A y B, subconjuntos del espacio, entonces el conjunto transportador de A a B tiene las siguientes propiedades. El transportador de A a la unión de unos subconjuntos es lo mismo que tomar la unión de los transportadores. Es haciendo cuentitas, es difícil de demostrar. Lo mismo para las de abajo, y las últimas dos son consecuencias del segundo, se pueden sacar utilizando la segunda propiedad sin ningún problema. Y bueno, estas van a ser fundamentales para la prueba de algunas proposiciones más adelante. Ya ahora que tenemos algunas propiedades de los transportadores, también uno se puede preguntar qué propiedades tienen los conjuntos pequeños o por qué son tan importantes en esta rama o en esta teoría. Entonces se tiene la siguiente proposición. Si tenemos un espacio y ya es un subconjunto pequeño, entonces cualquier subconjunto de ese conjunto va a seguir siendo pequeño. Eso porque el transportador del subconjunto también tiene el transportador de A. Como tiene cerradura compacta, pues también la va a tener el del subconjunto. Si A es pequeño, también lo es su cerradura. De igual manera, el transportador de la cerradura contiene al otro y se sigue de ahí. Es un poco más complicado. Es también muy importante. Si tenemos una familia de subconjuntos pequeños, tal que la proyección al espacio de órbitas es localmente finita, entonces la unión sobre todos esos subconjuntos pequeños va a seguir siendo pequeña, y además si son cerrados, pues entonces la unión también va a ser cerrada. Si tenemos un subconjunto pequeño y cada es un subgrupo compacto, un subconjunto que tiene cerradura compacta en G, entonces la saturación de K con A va a seguir siendo pequeña. Esta proposición, o más bien estas propiedades, ayudan a definir lo que son o se pueden llamar unos conjuntos pequeños grandes, entre comillas. Sin embargo, pues de aquí ya estamos
habilitados, por así decirlo, para poder introducir la definición que dio Richard Palais en su artículo, que es la siguiente. Un G espacio de X es llamado G espacio propio si todo punto de X tiene una vecindad pequeña. Ya recordando lo anterior, esto tal vez un poco rebuscado, pero es que para cualesquiera dos puntos existan vecindades cuyos transportadores sean con cerradura compacta entre las dos vecindades de cualesquiera dos puntos. Dentro de los G espacios, los conjuntos pequeños juegan un papel muy importante, que es el que nos dice la siguiente proposición. Si tenemos un G espacio propio y un subconjunto cerrado, entonces todo eso es equivalente, que es pequeño, que la restricción de la proyección al espacio de órbitas es perfecta, que es cerrada y que tiene fibras compactas. La restricción de la acción al conjunto cerrado también es perfecta. Y si tenemos cualquier vecindad del punto X, podemos encontrar una vecindad más pequeña, tal que la intersección de ese conjunto con la saturación de la vecindad, esa dentro de la que teníamos, está contenida en la saturación del compacto con Estas proposiciones que les estoy platicando son algo, las demostraciones son algo extensas, entonces por eso no las estoy incluyendo. Simplemente para tener una idea global de lo que es un espacio propio, algunas propiedades que tienen, en particular los conjuntos pequeños, que son pieza fundamental en esta teoría. Como les comentaba hace un momento, entonces pues ya con estas ideas un poco vagas podemos construir lo que son conjuntos pequeños grandes, por así decirlo, que serían, en este caso se les llama conjuntos fundamentales. Y un conjunto, un subconjunto de un espacio, G espacio, es llamado fundamental si es pequeño y además cumple que la saturación de todo el subconjunto es el espacio entero. Entonces esto nos va a ayudar a establecer, probar directamente más bien con estas definiciones que el espacio de funciones continuas que les comenté en un principio cumple la propiedad que se busca. Ahorita me salté una propiedad de los conjuntos pequeños, que era que si tenemos dos espacios, y si tenemos x, una función de x a y, y tenemos un conjunto pequeño a aquí, entonces la preimagen de ese conjunto pequeño también va a ser pequeña, pero ahora en. Entonces, como los espacios, los conjuntos fundamentales también son pequeños, tienen en particular esa propiedad. Si hay una función, bueno, que sea continua y que sea equivariante, o que sea una función, un conjunto fundamental del espacio Y, la preimagen va a ser un conjunto fundamental en el espacio X. Entonces ahora tal vez pues, se puede hacer la pregunta natural de dónde podemos encontrar ese tipo de conjuntos o por qué son importantes, y ahí es donde ya se combina todo con la siguiente proposición, puesto que los G espacios son los únicos espacios, valga la redundancia, que pueden tener conjuntos fundamentales. O sea, solo esos G espacios los contienen, los espacios propios. Lo que nos da la siguiente proposición: si tenemos un G espacio que contiene un conjunto fundamental, entonces tiene que ser propio, no hay de otro. Y es casi de inmediato, dado que si tenemos un conjunto fundamental, para todo punto en X existe una vecindad, tal que el transportador de la vecindad al conjunto es no vacía y además tiene cerradura compacta, por definición de conjunto fundamental. Como es pequeño, pasa eso. Entonces ahora si nos tomamos las dos vecindades de dos puntos arbitrarios, vemos que esas están contenidas en el transportador de la vecindad de X hacia F y de F a la vecindad de Y, y por las propiedades de los transportadores
se tiene que estos tienen cerradura compacta, por lo tanto aquel también va a tener cerradura compacta, por lo tanto ya se tiene que, para todos los puntos, la vecindad, cada punto tiene una vecindad pequeña. Muy bien. Y uno se puede preguntar pues si es cierto el reverso, ¿no?, de esta proposición, o hasta qué grado es válido. Si es un espacio propio va a tener un conjunto fundamental, pues sí, de la definición sale, pero más concisamente se tiene la siguiente proposición: si tenemos un espacio propio y el espacio de órbitas es para compacto, es decir, que toda cubierta abierta tiene un refinamiento localmente finito, entonces la cerradura de todo conjunto pequeño va a estar contenida en un conjunto fundamental. Este es un resultado muy fuerte, pero porque la prueba es bastante extensa y necesitaba algunos detalles técnicos más amplios, no la introduje, pero sin embargo la misma demostración de esa proposición nos tiende un teorema, que es de que si tenemos un espacio propio con el espacio de órbitas para compacto, va a tener un conjunto fundamental. Entonces ya ahorita lo único que he hecho es estar tratando de dar un panorama amplio de toda esta parte que involucra los conjuntos pequeños, los espacios propios, etc. Y todo está relacionado con el problema de la métrica invariante, que tiene solución si el espacio de órbitas es para compacto. Esto es cuando X siendo metrizable. Bueno, el problema consiste en lo siguiente: que cuando X siendo metrizable y su espacio de órbitas también sea metrizable, existe una métrica que sea invariante bajo la acción, o sea que G actúe isométricamente sobre el espacio. Entonces una respuesta afirmativa se tiene cuando el espacio de órbitas es para compacto. Y de ese problema se tiene un teorema también muy bueno, que es que si el espacio es propio y tiene espacio de órbitas para compacto, entonces el espacio X va a ser para compacto. Entonces la importancia de este teorema es por el problema que planteó Hayek en 1971 en un artículo, es que si se cumple el recíproco de este teorema, si X es para compacto, entonces ¿cuándo el espacio de órbitas es para compacto? Y como les mencioné hace un momento, hay una respuesta positiva, que es el caso especial de que si X es métrico y aparte es espacio propio, y se tiene la acción que actúa isométricamente sobre el espacio, entonces el espacio de órbitas es métrico y para compacto. O sea, la métrica que utiliza X genera una métrica que coincide con la topología del espacio de órbitas. Entonces al principio mencioné lo que era un espacio numerablemente propio en la introducción, sin embargo aún no lo he definido, y ya todo esto que he visto de manera rápida y sistemática, no tan a detalle, nos va a ayudar a entender un poco lo que es un espacio numerablemente propio y de ahí poder definir a lo que queremos llegar. Entonces viene la siguiente definición, que es que un espacio se llama numerablemente propio si existe una función continua del espacio a los reales, tal que el conjunto de todos los elementos de X que tienen valores no negativos bajo la función es un conjunto fundamental en el G espacio. Se puede asumir desde un principio que la función no toma valores, toma valores no negativos, simplemente definiendo otra función que tome el máximo entre 0 y
la evaluación del punto. Entonces, la parte de que se llamen numerablemente propios tiene mucho que ver con la función que cumple esta condición, que se tiene que la imagen inversa del intervalo 0 infinito es un conjunto fundamental en el espacio. Si una función cumple con eso, entonces es una función numeradora en cierto sentido para este espacio. Entonces de ahí se derivó el nombre de espacio numerablemente propio, que será propio pues, por aquel conjunto para fundamental y pues, numeradora simplemente valores reales y los valores no negativos de los reales. Entonces aquí ya se empiezan a combinar un poco las definiciones y las proposiciones, que el caso más interesante en que hay de qué espacios numerablemente propios es cuando es un espacio propio y tiene el espacio de órbitas para compacto. Entonces, lo que se vio anteriormente, las proposiciones siguen siendo válidas si en lugar de poner espacio propio con espacio de órbitas para compacto, cambiamos numerablemente propio y sin problemas se siguen satisfaciendo. Y como es un resultado importante, pues sí, quise proceder a la demostración. Por el teorema 1, no sé si se fijaron o si recuerdan, va a existir un conjunto fundamental, F1. Entonces, por la proposición 4, que derivó en el teorema, existe uno abierto que tiene ese conjunto fundamental. O sea, en todo espacio propio existe un conjunto, todo conjunto pequeño está metido en un conjunto fundamental. Y es de ahí por eso. Entonces, X es para compacto porque por hipótesis el espacio de órbitas lo es y el teorema 2, bueno, el teorema antes mencionado, nos dice que eso sucede. Entonces, para compacidad implica normalidad y entonces ya tenemos una función que va de X al 0,1 tal que H restringida de F1 o de todos los elementos de F1 del primer conjunto fundamental nos lo manda al 1 y el complemento del conjunto fundamental F2 nos lo manda al 0. Y esta función es la que cumple la característica de que la preimagen sea un conjunto fundamental. Y es un resultado, bueno, sí es un resultado bastante importante dado que ya se empiezan a caracterizar o cómo poder probar que el espacio que les mencioné en un principio pueda ser un espacio propio primeramente. Ya después lo de la función viene extra. Bueno, ahora denotemos por n de g a la categoría de los g espacios numerablemente propios y las g funciones, todas continuas. Y tomamos a ngh, que es una terminología algo extraña. La tomé del artículo que estaba trabajando. Entonces, sea ngdh la categoría de homotopías correspondientes, en la que los objetos son los espacios numerablemente propios y sus morfismos son las clases de geomotopías de las g funciones, ya que dos g funciones están relacionadas y solo si hay una homotopía entre ellas. Ahora consideramos al conjunto C0 de G, donde G, como en principio, por si no lo recordaban, denota un grupo topológico de campos localmente compacto, ya que es al que vamos a meter a actuar dentro de ese conjunto, de ese espacio de funciones. Entonces denotamos así el espacio de funciones continuas que se hacen nulas en el infinito. Esto es que para todo epsilon existe un K compacto en el grupo, tal que la norma de F es menor que epsilon, donde la norma en C0 de G va a ser la del supremo. Entonces tendremos que el supremo de los X en K de F de X tiene que ser menor que epsilon. Entonces, esa es la definición de ese espacio, dotado con la norma del supremo, es un espacio de Banach y es un G-espacio bajo la acción que está ahí. Perdón, ahí está mal, la acción en sí debería ser
para que salgan las cuentas y que actúe isométricamente, si no, no se puede. Es que G actuando en una función y eso evaluado en un punto es f de G inverso de X. Ahí los cambié porque. Entonces, con esa acción, G actúa isométricamente sobre ese espacio de funciones. Y bueno, pero lo que nos importa a nosotros, bueno, en particular aquí lo que se quiere probar es que el cono de funciones continuas no nulas, con valores no negativos, es el que cumple la propiedad. Entonces, P, piénselo como positivo, porque son funciones con valores no negativos, para no tener pierde y tener que estar arrastrando toda esa definición. Entonces, pues les he estado platicando algunas caracterizaciones o cómo podemos probar que este espacio P sea numerablemente propio, que un espacio numerablemente propio, pero la forma más sencilla es así a pie, como luego dicen, ¿no? De la definición arrastrarlas para poder obtener el resultado. Y de ahí tenemos el siguiente lema: P es un espacio numerablemente propio, que es lo primero que se necesita para que pueda cumplir alguna propiedad de universalidad. Entonces, bueno, como cada función P tiene un máximo positivo y el máximo define una función que va del espacio P a los reales y es continua, definimos a h de P a los reales como h de una función P igual a 2 veces P evaluada en la identidad del grupo menos el máximo de esa función. Y entonces el conjunto que cumple esta condición, los P's en P, tal que 2 veces P evaluado en la identidad del grupo sea mayor que el máximo de P, es un conjunto fundamental para este espacio. Y son, bueno, una talacha algo larga, por lo cual tampoco lo incluí, pero créanme si se cumple. Y lo que cual nos liga al teorema principal, o lo que les quería platicar, que es que para todo G espacio numerablemente propio, o sea, G espacio con el espacio de órbitas para compacto, existe una G función, es decir, continua y que se lleva bien con la acción, que son amigas, que va del espacio a P. Entonces podemos empezar definiendo una función continua del espacio a los reales, tal que la preimagen del intervalo 0 o infinito sea un subconjunto fundamental de X. Esto porque por hipótesis tenemos que es espacio numerablemente propio. Debemos suponer que la función h es nula fuera del conjunto f, porque si no tendría ambigüedades, ya que como S es fundamental, se supone que la saturación de todo nos debe dar el espacio. Entonces, si actuamos algún mono de f que no esté en f, no tendría sentido. La función que existe es la que se define como sigue: f de x ya es un elemento que está en P, entonces por lo tanto se evalúa en G. Se define f de x de G es igual a h G inversa de x para los x en x y g en g. Bueno, hay que notar primero que está bien definida y que cumple con las propiedades que tiene P. Entonces, f de x es mayor o igual que 0, pues g inversa de x es f, ya que como es fundamental, se tiene que f es igual al inverso del grupo por x, ya que en un principio se tenía eso. Entonces g inverso de x para un g en g va a estar dentro de f y por lo tanto, como supusimos que se anula fuera de f, por eso que tendría que suponerse en un principio. Además, f de x tiene soporte compacto, pues el g está en el transportador de f en f. O sea, pues,
cualquier mono que movamos de f va a intersecar de nuevo a f porque es fundamental. Y además pues ese tiene cerradura compacta porque el conjunto de f es pequeño. Entonces, por lo mismo no es una función nula, ya que toda la saturación de f es el espacio, y la parte equivariante se sigue de cómo actúa el grupo sobre las funciones. ¿Qué es lo que nos da esta última parte? Donde f de x de t inverso de g para un t en g, por cómo actúa, es así, la t sale del paréntesis sin ningún problema. Entonces ya tenemos que f de t de x es igual a t de f de x para todos los x en el espacio. Y ahora solo falta ver que esa función es continua, y pues no es tan trivial que en el artículo diga que sí. Y van a ver por qué. Primero nos tomamos un punto arbitrario en x. Entonces, como f es pequeño, existe una vecindad de ese punto, tal que K, denotando la cerradura del transportador de la vecindad de f, es compacta en G. Entonces notamos lo siguiente: si G no está en el inverso de K, entonces G inverso no va a estar en K. Entonces eso quiere decir que G inverso no va a estar en el transportador de U con F, pues está metido en la cerradura. Entonces si no está en la cerradura, pues no va a estar. Entonces eso quiere decir que G inverso, moviendo a U, intersección F, es vacío. Entonces por lo tanto, el trasladado de U va a estar en el complemento de F. Entonces lo que nos quiere decir que si tomamos a un X en U y un G arbitrario que no esté en K inverso, entonces la función se anula. Y es una observación muy importante porque a partir de ahí, como G es la unión del compacto con su complemento, por definición de la norma, tenemos que tiene que ser el supremo de los, aquí, bueno, ya lo quité, pero también tendría que ser el supremo de los G's que no están en K inverso, con esa propiedad, pero pues ahí se anula la función. Entonces ya solo queda en función de los elementos que están en K menos 1, sin ningún problema. Entonces, vamos a ver qué sigue. Lo que nos va a dar la continuidad en sí, pues son la función h, que ya de entrada supusimos que es continua, la acción, que por default es continua, por definición también, y la función que en un grupo, de que nos manda todos sus elementos a un inverso, pues también es continua. Entonces, dado eso, como todas esas funciones que son continuas, para cada g en el K inverso van a existir vecindades de WG del elemento del grupo G, y vecindades B sub G en X de X0 que cumplen esto. Que H inverso de Y menos, bueno, la distancia entre H inverso de Y menos G inverso de X0 es menor que epsilon, dado un epsilon mayor que 0. Ahora utilizamos que el K-1 es compacto, no lo hemos utilizado hasta ahorita. Como las vecindades cubren a todo este subgrupo compacto, existe una cantidad finita de elementos dentro del compacto K inverso, tales que está cubierto por esas vecindades. Entonces ahora consideramos la intersección de todas las vecindades subindizadas con esos elementos finitos que sacamos porque este amigo era compacto. Y pues va a seguir siendo vecindad de X0, ya que pues, X0 está en todas, la intersección lo va a seguir teniendo. Ahora si definimos a B tilde como U, la vecindad que en un principio nos dio el conjunto fundamental, con la B que acabamos de definir, ya podemos observar que para todos los puntos que estén en K inverso y los X en B tilde, H de G inverso de X menos G inverso de X0 va a ser menor que epsilon. Entonces ya tomando supremos, vemos que f de x menos f de x0 es menor que epsilon para todo x en b, ya lo que nos dice que la función es continua. La parte de que
olvidé mencionar, pero no es de gran relevancia, estas funciones que existen son únicas salvo geomotopías. O sea que, pues simplemente si tomamos una homotopía del x plus en x y la definimos como x de t f1 x más t. O sea que si tenemos dos funciones, como la que acabo de probar que existen, podemos ver que esta homotopía cumple que la relación, es decir, están en la misma clase de equivalencia, entonces por eso se dice que son únicas salvo homotopías. Bueno, ya para finalizar, solo una nota final, que los siguientes espacios también son espacios propios universales de las funciones bueno, esos espacios y LP, bueno, también se me olvidó poner ahí G, LP de G con P menor infinito, también cumplen con estas propiedades de que podemos poner, ver la existencia de una función de cualquier espacio propio hacia esos, más bien hacia los conos de funciones no negativas y no cero. Y un caso curioso, pero que es muy latoso de probar, es que ese cono de funciones no negativas y no nulas de L infinito de un grupo autolocalmente compacto no es ni G espacio ni propio, o sea, no podemos hacer que G actúe en ese cono. Bueno, pues por mi parte sería todo. Aquí algunas referencias bibliográficas, los artículos en los que me apoyé, principalmente en de Ebert Abels. Y aquí es donde Richard Palais introdujo su definición de G espacio propio. Y que todo esto pues, está relacionado con las acciones de grupos topológicos en espacios topológicos, principalmente sobre los espacios de funciones, después que se llaman grupos topológicos de transformaciones. Bueno, pues por su atención, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Si no hay preguntas, te agradecemos de nuevo, Eduardo.